Necesitas menos miedo, más claridad, más dignidad. Lo entiendo. La rabia te quema desde el estómago hasta la garganta. Te encuentras en un espacio de poder, quizás una sala de juntas de mármol frío o un escritorio abarrotado, y sientes como el desprecio, vestido de preocupación profesional, te reduce a una caricatura, a un estereotipo simplificado. Ellos buscan una reacción impulsiva, quieren que alces la voz, que pierdas la compostura, que en esencia confirmes el prejuicio que ya tienen de ti. Pero la verdadera fuerza no reside en el grito. La justicia duradera y sistémica, tiene un ritmo tranquilo, metódico y documentado. Vamos a dejar de lado la agotadora tarea de debatir la moralidad de quien te discrimina. Su ética es irrelevante para nuestro objetivo. En su lugar, vamos a utilizar la herramienta más poderosa que existe contra el abuso de autoridad: su propio sistema, sus propias reglas, sus propios protocolos de cumplimiento. Hoy nos enfocaremos en un escenario prototípico: el abuso de autoridad financiera, el momento preciso en que tu valor profesional, respaldado por datos sólidos, se estrella violentamente contra la pared invisible del sesgo. Te mostraré cómo un cambio de enfoque estratégico, basado en el conocimiento de la política interna, no solo salva una negociación crucial, sino que revierte un negocio de 500 millones de dólares. Imagina la escena con todo detalle. Elena Díaz, una ingeniera de sistemas y fundadora visionaria de TechClean, una empresa disruptiva de tecnología limpia, con patentes clave en la descarbonización industrial. No está pidiendo una línea de crédito menor. Está buscando una alianza de capital de riesgo monumental. Su objetivo es asegurar 500 millones para escalar su tecnología a un consorcio de nivel nacional. La cifra es seria, la tecnología probada y el mercado expectante. Elena se encuentra en la sede del Banco del Capital Global, BCG, rodeada de lujos sobrios que pretenden intimidar. Frente a ella se sienta Javier Ortiz, el gerente principal de inversiones estratégicas. Javier proyecta una imagen de autoridad tensa, traje a medida, un reloj que vale más que el sueldo anual de muchos empleados, y una corbata que parece asfixiar su cuello. Pero lo que más pesa es su sonrisa condescendiente. Su mirada recorre el resumen ejecutivo de TechClean: datos de crecimiento exponenciales, validación técnica por pares, proyecciones conservadoras. Luego, detiene su vista en el nombre de Elena, en la fotografía de su equipo y finalmente en ella. El aire en la sala se vuelve denso, cargado de una expectativa negativa. «Señora Díaz», comienza Javier, apoyándose hacia adelante sobre la mesa de caoba pulida. No se molesta en disimular el escepticismo que le tuerce la boca. Su presentación es, debo admitir, exhaustiva, y su visión es, ambiciosa. Pero seamos francos, estamos hablando de un nivel de capitalización que históricamente ha sido reservado para entidades con una trayectoria, digamos, más establecida en el sector energético tradicional. El subtexto no es ambiguo, sino una bala codificada. Usted no encaja en la imagen de un CEO que maneja este volumen de activos. Su perfil es atípico, y esta oficina, francamente, no fue diseñada para gente como usted. Aquí comienza el bombardeo de microagresiones estratégicas. Javier ignora deliberadamente la solidez de los números auditados. En su lugar, se enfoca en el riesgo cultural, en la edad de Elena, o en la supuesta inexperiencia de su junta directiva. Desestima su profundo conocimiento técnico, citando políticas de diligencia debida o parámetros de diversificación de riesgo, tan vagos que parecen recién inventados. Elena siente el ardor corrosivo de la injusticia, esa punzada familiar
de saber que su mérito está siendo juzgado no por sus logros, sino por el filtro del sesgo de quien tiene el poder. Y aquí es donde la mayoría de nosotros, por un error de protocolo emocional completamente comprensible, cometemos el fallo estratégico. Nos dejamos arrastrar a la arena de la indignación personal. Elena, inicialmente, cae en la trampa. Intenta defender la excelencia de su proyecto con una pasión que roza la desesperación. Habla de la innovación del código fuente, de la lealtad inusual de sus clientes piloto, de las proyecciones financieras que superan las de cualquier competidor. Ella quiere que Javier vea su competencia, que sienta su dedicación. Pero Javier no escucha la lógica, solo registra el volumen de su frustración. Mire, señora Díaz, interrumpe Javier, con ese tono condescendiente y protector que intenta pasar por profesionalismo. La política de este banco es excepcionalmente clara. No podemos, bajo ninguna circunstancia, exponer nuestro capital de riesgo a lo que consideramos proyectos altamente experimentales, sin un historial de ingresos de al menos 7 años. Se lo digo con absoluto respeto y para proteger sus intereses. Alto. Es en ese instante que debemos desplegar nuestro escudo. La frase que congela toda política inventada o sesgada es: quiero la política. Elena se da cuenta de que cada palabra que dirige al ego de Javier solo lo alimenta y lo refuerza. El campo de batalla debe ser reubicado, transportado de la arena emocional a la sala de evidencias. Ella se excusa, solicita un breve receso y se dirige hacia el baño, no para derrumbarse, para armarse. Aquí se inicia el Dolini Pun ritual de 10 minutos para la justicia, que debe convertirse en tu protocolo operativo estándar. Es un ejercicio de reorientación mental y de preparación de evidencia. Es tu escudo defensivo y tu arma de precisión. Puede realizarse en cualquier lugar tranquilo. El baño, el coche o simplemente cerrando los ojos discretamente en la misma mesa de negociación. El protocolo operacional de 10 minutos. 1. Recentramiento fisiológico y respiración. 2 minutos. Siéntate o ponte de pie con la columna vertebral recta, anclando tus pies al suelo. Inspira lenta y profundamente por la nariz, contando internamente hasta 4. Siente el aire que llena completamente tus pulmones y exhala lentamente por la boca, contando hasta 6 o 7. Repite este ciclo de respiración cuadrada hasta que sientas una ralentización tangible de tu ritmo cardíaco. El objetivo fundamental no es alcanzar la calma budista, sino forzar la claridad cognitiva. Menos pánico significa más capacidad para recuperar datos y más prueba para el expediente. Reconoce la rabia, pero úsala como combustible para la precisión, no para la explosión. Visualiza tu postura, estable, inquebrantable. 2. Preparación de la herramienta de documentación. 3 minutos. Abre la aplicación de notas o un documento de texto en tu dispositivo móvil. Documenta de inmediato. Fecha 21.05.2024, hora exacta 3:47 p.m. y ubicación precisa. Banco del Capital Global, sucursal Ejecutiva Central, oficina Javier Ortiz. Esta es la metabase de tu informe de cumplimiento. Prepara tu modo testigo. El dispositivo debe estar listo para la documentación. Cámara lista, no para intimidar, sino para grabar audio discretamente, si es legal en tu jurisdicción, o simplemente para que la presencia física del teléfono sobre la mesa sirva como advertencia silenciosa. El silencio del teléfono es evidencia potencial. Log, record, report. 3. Identificación y contraste de políticas clave. 3 minutos. Piensa con precisión quirúrgica en la excusa específica que te ha sido proporcionada. Política de riesgo experimental de 7 años. Ahora,
Contrasta mentalmente esa política inventada con el nombre exacto de la política que debería estar rigiendo la evaluación, E.J. Tomowitz. Políticas de no discriminación en créditos empresariales, el protocolo de valoración de propiedad intelectual o el protocolo de escalada de disputas de inversión. No necesitas ser un abogado de cumplimiento. Solo necesitas saber que estos protocolos existen y que tienen nombres formales. Busca rápidamente en tu mente o en una búsqueda discreta los términos clave que invalidan su excusa. Prepara tu frase neutral y demoledora. Agradezco su perspectiva, pero necesito solicitar formalmente una copia escrita de la política de riesgo experimental que acaba de citar para denegar mi propuesta, y un supervisor para clarificar el protocolo de revisión 8.3b. Esta frase es un interruptor de circuito. 4. Reajuste mental y validación de tácticas. 2 minutos. Visualízate volviendo a la mesa. La voz debe ser baja, controlada e implacablemente profesional. La voz de alguien que está completando una lista de verificación, no discutiendo. Tu mirada debe ser estable y enfocada en los ojos de la otra persona, sin vacilar. Recuerda siempre tu objetivo principal, la rendición de cuentas, accountability, no la victoria moral emocional. Tu historial y tu competencia son tu armadura impenetrable. Nota crucial. Si en algún momento la situación escala hacia el peligro físico o la amenaza legal, tu prioridad absoluta es la seguridad. Sal de la situación inmediatamente. Documenta desde un lugar seguro y contacta a las autoridades o a tu equipo legal. Elena regresa a la sala de conferencias. El ambiente ha cambiado, pero la energía proviene de ella. Ha dejado de ser una postulante a la defensiva para convertirse en una auditora de cumplimiento encubierta. Javier sonríe de forma tensa, anticipando una disculpa o la retirada definitiva de Elena. Elena se sienta. Su voz es tan controlada y baja que Javier se ve obligado a inclinarse ligeramente para escuchar, un sutil cambio de poder físico. Javier, comienza Elena, manteniendo el contacto visual sin agresividad, pero con total firmeza. Valoro mucho su tiempo y su consejo. Sin embargo, permítame corregir un punto de protocolo interno. La política de diversificación de riesgo corporativo del Banco del Capital Global, BCG, según lo establecido en el Manual de Cumplimiento 4.0, sección C, párrafo 12, la última revisión emitida el trimestre pasado, se basa específicamente en la viabilidad proyectada a 5 años y crucialmente en la capitalización de la propiedad intelectual y las patentes. Usted citó el riesgo experimental sin 7 años de ingresos, un parámetro que según la documentación oficial del banco no aplica a mi fase de mercado actual de escalamiento probado. Por favor, deme una copia verificable de la política interna que le impide evaluar mi propuesta exclusivamente con base en mis números auditados. El rostro de Javier se petrifica. Su expresión pasa de la condescendencia a una preocupación helada. Policy beats ego. El agresor de autoridad promedio usa una política inventada como una muralla. Al ser confrontado con la necesidad de producir el documento oficial, el texto exacto, su estrategia se desmorona. No estoy obligado a proporcionarle... Esa es información interna del banco, balbucea Javier, tratando desesperadamente de recuperar el terreno perdido. El sudor empieza a notarse bajo su corbata apretada. Mi decisión profesional está finalizada. El BCG no procederá con esta inversión. Le sugiero buscar una fuente de financiación enfocada en negocios quizás de menor escala. Aquí es donde Elena revela el factor sorpresa, la competencia oculta que transforma radicalmente el escenario. La dignidad no necesita excusas, solo necesita hechos. Elena desliza su teléfono sobre la mesa de caoba.
No está grabando. Está mostrando una pantalla estática, un encabezado de correo electrónico con membrete institucional. Comprendo su negativa, Javier, pero antes de que me entregue su negativa formal y firmada, que servirá como documentación en el informe de cumplimiento, necesito verificar un punto de protocolo de escalada, dice Elena, manteniendo esa calma casi quirúrgica. Como usted debe saber, el BCG está inmerso en un proceso de diligencia debida masiva y una auditoría de cumplimiento exhaustiva, previa a la fusión estratégica con TechBest Partners. Javier frunce el ceño, el pánico ya visible en sus ojos. ¿Y exactamente qué relevancia tiene esa fusión con mi decisión de riesgo? Tiene la siguiente relevancia, responde Elena, su voz manteniéndose baja, forzando a Javier a escucharla con atención. Yo no soy solo la fundadora de TechClean, también soy la presidenta de estrategia para el equipo de TechBest Partners, que está actualmente liderando la revisión y la auditoría externa de sus protocolos de gestión de riesgos, incluyendo la revisión de su cumplimiento de la Ley de Equidad en la Banca y las directrices de no discriminación en la valoración de activos intelectuales. El silencio que llenó la sala después de esas palabras fue absoluto, cortante. El vestíbulo entero del banco pareció contener la respiración. La insignia se había volteado con violencia silenciosa. Javier había pasado, en cuestión de segundos, de ser un juez omnipotente a ser un empleado, bajo un escrutinio profesional inmediato. Su sesgo implícito, su juicio superficial basado en prejuicios, le acababa de costar la oportunidad de impresionar, o al menos de tratar con profesionalismo, a una de las personas más influyentes en el proceso de fusión que definiría el futuro de su propia carrera. Elena no necesitó alzar la voz para defender su valía personal o profesional. Demostró su valía con su posición jerárquica y, de manera crucial, con su conocimiento íntimo del protocolo interno del banco que él mismo acababa de violar. Su verdadera identidad, su competencia estratégica y su rol de auditora se convirtió en su arma más eficaz. De hecho, prosiguió Elena, con la misma voz tranquila de analista, la política que usted citó, si existiera, nos obligaría a TechBest a suspender inmediatamente toda la due diligence del BCG debido a posibles y documentadas fallas sistémicas en la gestión del riesgo operativo. No solo por el trato discriminatorio, que documentaremos en nuestro informe oficial, sino porque usted acaba de rechazar una inversión multimillonaria viable basada en una suposición personal y un prejuicio no verificado, sin revisar las cifras que cumplen con los propios estándares de viabilidad a 5 años del BCG. Javier se puso visiblemente pálido. En ese instante comprendió la diferencia entre el riesgo superficial y el sesgo que cuesta 1.000 millones en valoración de fusión. La resolución, como suele ocurrir cuando el cumplimiento regulatorio y el dinero chocan, fue rápida y brutalmente eficiente. Javier fue suspendido de inmediato en espera de una investigación completa por parte de Recursos Humanos y el Departamento de Cumplimiento. El informe de Elena se presentó. No se centró en sus sentimientos heridos o en la moralidad de Javier, sino en el riesgo financiero cuantificable y la mala conducta profesional. Documentada. Esta es la forma más poderosa de justicia sistémica, la que no requiere gritos o súplicas, solo hechos fríos y documentados. El impacto final trascendió la suspensión de un único gerente. El Banco del Capital Global enfrentó una amenaza real de la pérdida de la fusión, o al menos un retraso oneroso. TechBest Partners exigió una auditoría profunda e inmediata de las prácticas de préstamo
y la implementación de formación obligatoria en sesgo implícito antes de cualquier conversación posterior. Elena recibió disculpas oficiales y la empresa TechClean no solo obtuvo la financiación necesaria, sino que su caso fue instrumental en una reforma radical de la política interna de evaluación de activos tecnológicos del banco. Esto es pasar de la humillación a la rendición de cuentas. Es transformar la invisibilidad en competencia revelada. Necesitas interiorizar esta verdad fundamental. La ley, los manuales y las políticas internas de cualquier organización están, en principio, de tu lado, siempre y cuando sepas cómo citarlas con precisión y cómo documentar su violación. Los aliados, visibles o invisibles, cambian los resultados. En el caso de Elena, su aliado era su propia documentación, su conocimiento estratégico de la política interna y su papel silencioso como auditora. A veces, el aliado es otra persona en la sala que se ofrece a grabar o que simplemente se sienta a tu lado en la mesa, otorgando peso y testimonio. Recuerdo el caso de un joven becario de TI que fue públicamente menospreciado por su jefe durante una videollamada global. El jefe se mofó de su acento y de su supuesta falta de presentación ejecutiva frente a clientes internacionales. Lo que el jefe ignoraba era que, en ese mismo momento, el becario estaba traduciendo simultáneamente y en tiempo real las instrucciones técnicas críticas para el CEO de la compañía matriz, que solo hablaba mandarín. Un simple comentario del becario: el CEO global agradece su paciencia mientras completamos la traducción del segmento técnico. Hizo que la burla se detuviera abruptamente. Grande la ofensa, pero mayor y más eficiente la demostración de dignidad y valor estratégico. 3 pasos tranquilos, un resultado ruidoso. La sentencia que detiene el abuso no es una acusación emocional, es una cita precisa de cumplimiento. Recuerda, la seguridad es siempre tu máxima prioridad. Evita cualquier confrontación física. Tu estrategia siempre debe ser documentar y escalar a través de los canales institucionales. Si sientes peligro inminente, prioriza la salida y llama a las autoridades pertinentes. Las leyes varían. Conoce tus derechos específicos y adáptalos. La esperanza no es un sentimiento pasivo. La esperanza es fundamentalmente un plan de acción riguroso. No podemos erradicar de la noche a la mañana el racismo, el sexismo o el prejuicio estructural de otros, pero sí podemos controlar meticulosamente nuestra respuesta estratégica. ¿Cómo documentamos? ¿Cómo citamos la política que nos protege? ¿Y cómo nos presentamos con una inquebrantable calma y competencia? Tu misión es transformar la rabia instintiva en poder táctico y el pánico inicial en prueba irrefutable. Tu desafío de empoderamiento para hoy. Elige una acción concreta e implementable para empezar a construir tu kit de herramientas de justicia proactiva. 1. Investigación de políticas. Identifica y guarda en tu dispositivo móvil los números o nombres de las políticas clave de tu lugar de trabajo, tu universidad, tu banco o tu proveedor de servicios importante. EJ. La política de no discriminación, el protocolo de acoso, el protocolo de escalada de quejas. 2. Configuración del modo testigo. Programa un acceso directo en tu teléfono, un widget o atajo, que te permita abrir la cámara o la grabadora de audio-video en menos de un segundo. Esto debe ser instintivo. 3. Memorización de la frase clave. Aprende de memoria tu frase de calma y control para detener un abuso. Agradezco la información, pero me gustaría recibir una copia escrita y formal de esa política, por favor, y solicitaré que un supervisor de cumplimiento intervenga para clarificar la aplicación de la misma. Dedica
10 minutos hoy mismo a practicar el ritual de preparación para la justicia. Céntrate en la respiración. Estabiliza tu voz. Visualiza la dignidad inquebrantable que reside en la precisión de los hechos. Tu claridad es tu poder absoluto.